Buenos días, licenciado y compañeros en general. En esta oportunidad les vamos a presentar nuestra exposición. Y nosotros somos el equipo número 2. Esta exposición pertenece a la unidad didáctica número 1, que tiene como título Origen del pensamiento administrativo, lo cual tiene el siguiente contenido temático: la administración, organizaciones y la revolución industrial, la administración científica, la teoría clásica de la administración y el enfoque burocrático. Mi nombre es Yomara Michelle Casaño Zelaya y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la administración, las organizaciones y la revolución industrial. Según los filósofos griegos antiguos, la administración es una ciencia social que estudia las organizaciones y la práctica gerencial. Los ya mencionados son también su objeto de estudio. Después vamos a hablar de Aristóteles. Él nos menciona que la administración proviene del latín ad, que significa hacia o para, y del latín minister, que significa subordinación u obediencia. También nos dice que la administración persigue el alto desempeño de las organizaciones, la cual se da midiendo la eficiencia y la eficacia de los trabajadores. Y de paso aprovechamos los recursos para producir el valor según el objetivo que tengamos. También sabemos que el objeto de estudio de la administración, según Aristóteles, son las organizaciones, las cuales tenemos que dirigir mediante estrategias, una estructura, tecnología, también las relaciones con otras empresas y el personal que trabaja dentro de ellas. De la siguiente persona a la que vamos a hablar es de Henry Fayol. Él nos sostiene que la administración cumple 5 funciones principales. La primera es planear, que consiste en definir los objetivos y ver los medios por los cuales vamos a lograrlos. La segunda función es la de organizar, que implica determinar las tareas y agruparlas y seguidamente establecer quiénes la van a realizar. La tercera función es la de coordinar, que es aquella que representa introducir armonía entre todos los actos y esfuerzos, concentrándose metódicamente medios y esfuerzos para lograr una acción en común. La cuarta función es la de mandar. Acá el administrador tiene que manifestar la voluntad de que se haga algo, motivar a los trabajadores, influir en ellos mientras hacen su trabajo y mantener siempre la comunicación entre todos para que cumplan sus roles en la organización. Y la última función es la de controlar. Aquí es donde el administrador monitorea el desempeño actual y ve si se lograron o no los objetivos y metas en la organización. Y si no se lograron, él debe tener medidas correctivas en ellas. Ahora vamos a hablar de Henry Minigsberg. Él cree que es mejor describir la actividad de los gerentes no en términos de las funciones, sino en los roles. Aquí encontramos 3 categorías. La primera es la interpersonal, que muestra cómo el administrador interactúa con las personas. Acá puede llevar 3 roles: el de representante, líder o vinculador. La siguiente categoría es la informativa, y acá muestra cómo el administrador intercambia y procesa información. Él puede llevar el rol de monitor, diseminador y vocero. La última categoría es la decisoria. Acá el administrador muestra cómo utiliza la información y el conocimiento en sus decisiones y puede llevar el rol de emprendedor, solucionador de conflictos, asignador de recursos o también puede negociar las futuras asociaciones. Seguidamente vamos a hablar de Robert Katz. Él nos dice que a medida de que los administradores ascienden por la escala jerárquica, van a cumplir distintas habilidades. En la escala más alta tenemos al nivel institucional, donde se encuentra la alta dirección. En este nivel se desarrollan las habilidades conceptuales, que son aquellas habilidades que tenemos a través de nuestras ideas, conceptos, la teoría que tenemos nosotros estudiado. También tenemos el nivel intermedio,
que acá se dan más todas las gerencias. Las habilidades que más se desarrollan acá son las humanas. Son aquellas habilidades de comunicación y de las relaciones interpersonales que tenemos con los trabajadores o subordinados. Y estos también nos ayudan a resolver conflictos personales o grupales. El último nivel es el nivel operativo, donde acá puedes llevar el rol de supervisor y se desarrollan más las habilidades técnicas. Son aquellas habilidades de manipulación a cosas físicas, como por ejemplo el dominio de la laptop. Como último punto a tratar, en la parte de la revolución industrial vamos a hablar de Adam Smith. Él nos dice que la división del trabajo incrementa la productividad. Nosotros al dividir el trabajo podemos aumentar la destreza de los trabajadores y esto hace que el trabajador se enfoque en una sola tarea y se vuelva más hábil y eficiente en lo que hace, mejorando tanto en la velocidad como en la calidad del trabajo. También al dividir el trabajo ahorramos el tiempo al evitar el cambio de tareas. La especialización evita la pérdida de tiempo que se produce al cambiar de una actividad con otra. Al concentrarse el trabajador en una sola operación, no tiene que reajustarse o cambiar de herramienta constantemente. Entonces se logra ahorrar el tiempo. Al dividir el trabajo, también se crean nuevas innovaciones y aumenta el uso de maquinarias especializadas. Cuando el trabajador se encarga de una sola tarea, fomenta la invención de herramientas y técnicas de mejora para realizar la actividad. Particularmente, la división del trabajo permite el desarrollo de maquinarias y procesos que automatizan las tareas y aumentan la eficiencia. Continuando con la exposición, me presento, soy Milady Antonella Suárez Escandón y hablaré sobre la aplicabilidad en la administración, organizaciones y la revolución industrial, donde tenemos ya resuelto el ejercicio número 1, titulado Eficiencia y eficacia en los resultados del semestre, que nos habla sobre dos hermanos, ambos estudiantes universitarios de administración, de los cuales mencionan al hermano, que se matriculó con 20 créditos y se dedica a tiempo completo al estudio. Y por otro lado tenemos a la hermana, que solo se matriculó con 17 créditos, pero trabaja en el negocio familiar. Al finalizar el semestre, el hermano reprueba una materia. La hermana, por su parte, aprueba todas las materias que cursó. El padre de ambos hermanos expresa su desaprobación por los resultados del hermano y lo compara desfavorablemente con su hermana, argumentando que ella ha utilizado de manera más eficiente el dinero invertido en su educación. Como verán, el objetivo de este ejercicio es determinar la eficiencia y la eficacia. En situación colocamos los datos más relevantes del ejercicio y en fundamento teórico usamos la definición de eficiencia. Esa es la capacidad de lograr los resultados deseados utilizando la menor cantidad de recursos posibles. También de la eficacia, esta es la capacidad de alcanzar los objetivos o metas planteadas, y de la efectividad, definida como lograr el objetivo utilizando los recursos de manera óptima. En procedimiento nos planteamos dos preguntas. La primera es, ¿cuál de los dos hermanos es más eficiente? A lo que respondemos que ambos lo son, ya que utilizan la misma cantidad de horas para cumplir con sus obligaciones. Y la segunda pregunta es, ¿cuál de los dos hermanos es más eficaz? La respuesta a esta pregunta es la hermana, ya que ella cumplió todas sus metas establecidas. Y ya para finalizar tenemos como recomendación una sugerencia para que el hermano reciba asesoría académica.
Mi nombre es Josep Lijadra Navarro y hoy voy a hablar sobre la administración científica. Primero, su representante es Frederick Taylor. En segunda, él diseñó los puestos y tareas. En la parte de tarea nos indica que es la unidad mínima de trabajo y en la parte de trabajo nos indica que es un conjunto de tareas que son ejecutadas de manera cicladas y de manera repetitivas. El tercer punto son sus principios de Taylor, que es el estudio de tiempos y movimientos, selección científica de personal, cooperación entre la dirección y los trabajadores y la división del trabajo. Ahora voy a presentar su línea de tiempo. Fred Taylor nació en 1856 en Filadelfia, Pensilvania. Se introdujo a los estudios de la administración tiempo y movimientos en Midabel Steel, creando la base de la administración científica. Sacó su primer libro, The Principles of Science Management, donde formaliza los estudios de la administración científica y muere en 1915. Ahora voy a presentar la aplicabilidad de la administración científica. Para esta aplicabilidad he agarrado el ejercicio número 6, que es la administración científica en la fabricación de aviones de Nikola Tsukovich. En el objetivo es la aplicabilidad de los principios de la administración científica. En la situación, su motivo es que el ejército necesita aviones confiables con buenas características aerodinámicas y desempeño predecible. Los diferentes puntos para esto son: la Primera Guerra Mundial, el gobierno ruso me encargó supervisar las fábricas de aviones militares. En el segundo punto es la forma de producción, más arte que ciencia. El tercer punto es el producto. Los aviones fabricados en el mismo taller son diferentes. Y en el cuarto punto es la confiabilidad, que es uno de cada los aviones que despegan sufren un accidente. En la parte de fundamento teórico he puesto es los principios de la administración según Fred Taylor. El principio es división del trabajo, que es especialización de tareas para aumentar la eficiencia de eficiencia operativa. En la segunda parte es la selección del personal, elegir empleados según las habilidades específicas para el trabajo. En tercero es la cooperación entre dirección y trabajadores. Es la cooperación entre alcanzar metas comunes y mejorar resultados. Y cuarto es el estudio de tiempos y movimientos, análisis sistemático de las tareas para identificar el método más eficiente. En procedimientos y propuestas. Acá la pregunta es: ¿qué debo hacer? Primero, leer los principios de la administración científica. La segunda pregunta es: ¿cuáles principios son aplicables en mi caso y cómo tengo que proceder? De manera, he puesto 4 puntos de la manera en que se puede proceder. Analizar de tiempos y movimientos. Observar, medir y documentar el proceso productivo mediante una observación sistemática y pruebas. Selección científica del personal. Reclutar empleados con competencias específicas en la fabricación de aviones. Tercero sería la fragmentación del trabajo. Separar las tareas repetitivas. Y la cooperación entre directores y empleados, fomentar el trabajo en equipo trabajo en equipo que entre la gerencia y los trabajadores. Y mi recomendación es: la administración debe contar con expertos en el área para aplicar principios científicos en la estructura y la gestión de roles y puestos dentro de la organización. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Guerrero Estrella Helen y yo hablaré sobre la teoría clásica de la administración. El principal representante es Henry Fayol, quien plantea las áreas funcionales de la empresa, que son 6. Las funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables y las funciones
administrativas. Hoy en la actualidad a las funciones técnicas la conocemos como un departamento de producción, a las funciones comerciales como el departamento de ventas, a las funciones financieras como el departamento financiero, a las funciones de seguridad como el departamento de almacén, a las funciones contables como el departamento de contabilidad y a las funciones administrativas como la gerencia general. También plantea tipos de autoridad. La autoridad de línea, que tiene la autoridad sobre las personas y los recursos. La autoridad staff, que tiene la autoridad para asesorar, monitorear, consultar y planear actividades. También plantea 14 principios, que el primero es la división del trabajo para una mayor optimización de procesos y una mejor organización. La autoridad y la responsabilidad, como tienen la autoridad para dar órdenes, también la responsabilidad que conlleva ello. La disciplina, cumplimiento de todas las tareas y actividades proporcionadas. La unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de intereses particulares a los intereses personales. Dejar de hacer actividades personales para el cumplimiento de las metas, de los objetivos y las metas proporcionadas. La remuneración del personal debe estar en constante cumplimiento con los pagos de los salarios del personal. La centralización. La toma de decisiones está centrada en la cúpula organizacional. La cadena escalar, la jerarquía que emplea y ubica cada trabajador. El orden, cada cosa debe estar en su lugar. La equidad, la estabilidad del personal. Deben contratar personal máximo para un año o un tiempo indefinido. La iniciativa, el poder de liderazgo que tiene los empleados, el espíritu de equipo, la motivación que emplea para dirigir un equipo. Como toda teoría, tiene críticas. Dentro de ellas encontramos la suposición de un entorno estable, la centralización excesiva. Como dije, la centralización excesiva, la toma de decisiones se centra en la cúpula. La desactualización ignora los factores humanos y psicológicos. Se enfoca más en la optimización de los procesos, más no en el bienestar personal de cada empleado. El enfoque mecanicista, la especialización de trabajos y la ausencia de la dimensión externa y la aplicación limitada. Continuando con la exposición, me presento, soy Gómez Mesa Midori Nauyuki. Voy a hablar lo que trata el ejercicio 13, el rol de la enfermera y el principio de proporcionalidad. El ejercicio lo encontramos en nuestro libro de Administración General en Ejercicios, Problemas, Experimentos y Juegos de Roles. Es del World. Nuestra situación nos dice: soy enfermera y trabajo en el hospital. Mi función es preparar a los pacientes para las cirugías. Reparto la jefatura de mi departamento y también sigo orientaciones de los cirujanos en cuanto a la preparación preoperatoria de pacientes. Por la noche estudio una maestría en Administración de Salud y en ese curso me enteré de los aportes de Fayol a la teoría administrativa. Es interesante, pero tendré que preguntar al profesor sobre el principio de proporcionalidad en el desempeño de la función administrativa. Tengo dudas, porque no veo de qué manera un subordinado puede ejecutar esta función, ni siquiera de manera limitada. Estoy concluyendo mi turno de 24 horas. Mi última tarea es preparar a un paciente de apellido Jablowski. El procedimiento es rutinario y está claramente documentado por el cirujano que lo va a operar. La orden indica administrar antes de las 7 a.m. por vía intravenosa el antibiótico cefazolín, el cual sé que es un medicamento habitual en casos como el de Jablowski. Mientras preparo el equipo, veo su historia clínica y encuentro que es alérgico a la penicilina. Por fortuna, la orden médica no incluye penicilina. Sin embargo, me surge la duda. ¿Por qué recuerdo que existe cierta probabilidad de que la persona alérgica a la penicilina también tenga una reacción adversa al cefazolín? Ya casi son las 7 a.m., pero no puedo aplicar al paciente la inyección, sin estar segura. Por eso corro a la oficina de enfermería a consultar materiales sobre el uso de cefazolín en pacientes con alergia a la penicilina. No encontré orientaciones explícitas, pero la enfermera que está de turno en la oficina confirma mis dudas. Efectivamente, existe riesgo de reacción adversa. No puedo documentarlo. No queda documentado si la prescripción del cefazolín fue consultada con Jablowski
o simplemente refleja la práctica rutinaria. Ya son las 7 a.m. y no sé qué hacer, el cirujano no contesta el teléfono. Bueno, eso es nuestra situación. Nuestro objetivo es aplicar el principio de proporcionalidad de la función administrativa según Henry Fayol. Nuestra situación. Nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Debo cumplir la orden escrita e inyectar cefazolín? ¿O no inyectarlo y esperar al médico que viene antes de las 8? Claro que esto significa alterar el cronograma de trabajo de la sala de cirugía. ¿Debo cambiar cefazolín por algún otro antibiótico? ¿Qué debo hacer como empleada responsable con base en los principios de buena administración de Fayol? Otro dato que nos da es la profesión que es enfermera y su función de la enfermera es preparar a los pacientes para las cirugías. Su reporte. Jefatura de mi departamento y también sigo orientaciones de los cirujanos en cuanto a la preparación preoperativa de los pacientes y estudia una maestría en administración. Nuestro fundamento teórico nos dice principio de la proporcionalidad de la función administrativa. Esto es según Henry Fayol. Nos dice, la autoridad debe ser equivalente a la responsabilidad. La autoridad debe estar en equilibrio con la responsabilidad del puesto. El procedimiento. La enfermera debe cumplir la orden escrita e inyectar cefazolín, ¿sí? O no inyectarlo y esperar al médico que viene antes de las 8 a.m. Propuesta de solución. No lo debe hacer porque tiene una duda razonable confirmada por un colega. La otra pregunta es, ¿debo cambiar cefazolín por algún otro medicamento? Entonces, no lo debe hacer porque su labor necesita de la participación de otros profesionales que son especialistas. Y si la enfermera no cumple la orden, ¿cómo se puede caracterizar su conducta? De acuerdo con el principio de proporcionalidad de la función administrativa de Fayol. ¿Sí? La función administrativa exige del subordinado una obediencia consciente, no incondicional. ¿De qué manera la protagonista debe participar en la función administrativa? Ella debe participar en la planificación, organización, dirección y control. En la planeación, lo que ella va a hacer es preparar a los pacientes para la cirugía. En la organización va a recabar el historial clínico. En la dirección, asistencia al cirujano. Y en el control, ella va a registrar todos los aspectos relevantes de la cirugía en documentación. Nuestra recomendación es que la enfermera debe esperar las órdenes de un médico especializado. Y debe esperar de administrar los medicamentos hasta recibir una confirmación del médico. Gracias. Mi nombre es Víctor Andrés Arellano Baldión y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el enfoque burocrático. Bueno, aquí vamos a tener 3 apartados, el primero con Max Weber, el segundo sobre los tipos de autoridad y el tercero sobre las características de la burocracia. Para hablar un poco sobre Max Weber vamos a comentar sobre su vida. Max Weber nació el 21 de abril de 1864 en Alemania. Max Weber estudió las carreras de Derecho, Historia, Economía y Filosofía, además de que nos dejó grandes aportes para la administración moderna. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar a su libro que fue publicado póstumamente en 1922, Economía y Sociedad. Entre sus aportes más relevantes tenemos a la teoría de la burocracia, la tipología de la autoridad, a la racionalización, a la separación entre la propiedad y la administración, y a la profesionalización de la administración. Los tipos de autoridad. Aquí vamos a encontrar a la autoridad carismática, la cual se destaca por ser una autoridad que sabe muy bien lo que hace y por ello sus seguidores siempre apoyan a las decisiones que toma. La autoridad tradicional. Esta se destaca por ser una autoridad que ha venido de generaciones pasadas y por ello sus seguidores están ahí. La autoridad racional y legal con el aparato burocrático. Aquí esta autoridad se rige muy bien a las normas y a las leyes, lo cual su accionar limita a las normas y a las leyes establecidas. Las características de la burocracia. Aquí tenemos al carácter legal de las normas, al carácter formal de las comunicaciones y al carácter racional y la división del trabajo.
Como hemos visto, la división del trabajo también es una característica muy destacante en otros enfoques. Y en la administración burocrática no es ajena, ¿no? El carácter interpersonal de las relaciones, a la jerarquía de la autoridad. Aquí podemos ver a la cúpula administrativa y los demás cargos que vamos a encontrar según vamos descendiendo, ¿no? A la rutina y procedimientos estandarizados. Aquí, como podemos ver, la estandarización tampoco es ajena a este enfoque, ¿no? Y como hemos visto en otros enfoques, la estandarización se destaca entre sus características. La competencia técnica y la meritocrática. Bueno, como podemos apreciar, aquí esto nos menciona que vamos a contratar al personal de acuerdo a sus competencias técnicas, a sus méritos del personal, ¿no? La especialización de la administración. Este es el último punto sobre las características de la burocracia. Gracias. Mi nombre es Morales de la Cruz Cristiana Claudia y voy a presentar el caso de aplicabilidad del enfoque burocrático. Tenemos el objetivo, es aplicar la situación organizacional desde la óptica de la teoría burocrática de Max Weber. El motivo es convertir a nuestra empresa en un modelo weberiano. La situación, el condición. El propietario y el gerente son la misma persona y es la misma persona que lleva la autoridad en la empresa. Características de la empresa. El implante de un sistema de contratación y promoción exclusivamente meritocráticos. ¿Qué características lleva una empresa weberiana? Lleva 8 características. Es el carácter legal de las normas, carácter formal de las comunicaciones, carácter racional y la división del trabajo, carácter interpersonal de las relaciones, jerarquía de autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, competencia técnica y meritocrática, y por último es la especialización de la administración. ¿Qué características tiene la empresa que estamos evaluando? La empresa que estamos evaluando solo tiene 7 características, las cuales es el carácter legal de las normas, carácter formal de las comunicaciones, carácter racional y la división del trabajo, carácter interpersonal de las relaciones, jerarquía de autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados y competencia técnica y meritocrática. Y la característica que no están evaluando es la especialización de la administración. ¿Qué falta para que mi empresa sea verdaderamente weberiana? En una burocracia, los gerentes no deben ser los propietarios, lo que asegura que la administración sea objetiva y profesional. Esto llega a evitar conflictos de intereses y garantiza que las decisiones se basen en reglas y eficiencias y no en los intereses personales del dueño. Recomendación. Se recomienda delegar la gestión diaria a directivos independientes para asegurar decisiones objetivas y fortalecer la eficiencia en la administración de la empresa. Por último, una frase de Max Weber, que el orden burocrático es la forma más eficaz de una organización. Muchas gracias por su atención.